Puerto Rico. Pues ya se enteró, hay una alerta, ¿verdad? De tormenta tropical. Cosa más fuerte. Sí. Yo creo que aquí se cumple el meme que yo vi en estos días que dice que esto lo escribió alguien que vive fuera de Puerto Rico. Ajá. Dice que los puertorriqueños, o vivir en Puerto Rico es como hacer cardio todos los días. Tienes que estar en un corre-corre cuando no es la tormenta, las primarias, las otras cosas que pasan en este país. Pero seguimos dándole gracias a Dios por el lugar donde vivimos. Esto pasa en todas partes. Cuando claro no es lluvia, son tormentas de nieve. Cuando no, tornados en diferentes lugares. Así que bendito el Creador, que vivimos en la isla del Cordero. Eso y así recibimos a la que nos mira, nos baja esas tensiones, nos pone otra vez ahí en el camino de la esperanza, de la fe, la doctora Angie González. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. En Puerto Rico no tenemos tiempo para aburrirnos. Exacto. Sí, sí. Y el que diga que no puede hacer ejercicio, ya esto es un ejercicio, el correr. Oye, sí. Sí, sí. Sí. La realidad es que Puerto Rico lo hace mejor. Así mismo, no hay de otra. Bueno, señores, hoy quiero hablar un poco acerca de la separación en las relaciones de pareja. Ok. Quiero hablar de cuándo y cómo debemos separarnos. Ok. Las separaciones pueden ser parte de un proceso terapéutico o pueden ser parte del inicio del camino al divorcio, ¿no? Uh-huh. Pero no siempre que las parejas se separan, el destino final tiene que ser el divorcio. Ok. Ahora, esto que voy a hablar, quiero dejar meridianamente claro que no constituyen las recomendaciones en los casos en que hay violencia física que amenaza o pone en riesgo la seguridad y la vida. Muy bien. ¿Ok? O sea, no tiene que ver con esos procesos. En esos procesos donde hay violencia física y hay amenaza a la seguridad y a la vida, se trabaja bajo otras recomendaciones. Ok. Yo voy a hablar de esas relaciones en donde la pareja discute con frecuencia, no se entienden, o tienen estos silencios así como que de meses, no conversan, son extraños en la misma casa. La gente se da cuenta de que de veras la relación no está funcionando, es tóxica y necesitan explorar la posibilidad de una separación, ¿ok? Quiero empezar hablando de cuándo. ¿Cuándo nosotros podemos considerar la posibilidad de una separación? Primero, cuando hay maltrato verbal y hay discusiones recurrentes. Que la cosa en la casa es todos los días una pelea y nos alzamos la voz y nos ofendemos y nos hablamos malo y nos decimos insultos. Y ese es el ambiente a diario o por lo menos la mitad de la semana, ¿no? Pues tenemos un día tranquilo, pero al otro día volvemos y bajamos los santos del cielo, nos decimos un montón de cosas, discutimos por cualquier tontería y uno siente que como que cualquier cosa es un detonante. ¿Okay? Lo otro, cuando no hay capacidad de comunicarse. En ocasiones, el silencio, el evitarse mutuamente es más doloroso que el estarse hablando con hostilidad. Uh-huh. Y muchas parejas lo dicen de esa manera. Mira, pues si por lo menos me hablara, si por lo menos me gritara o me dijera qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Pero pasan el día entero y ni un buenos días, ni un buenas tardes. Hay veces que la gente describe que, por ejemplo, se encuentran en la cocina o por el pasillo y hay estos gestos corporales como de hacerse a un lado, darle espacio, o yo entré en la cocina y él entonces inmediatamente se fue, estaba haciendo algo pero dejó de hacerlo porque yo entré a la cocina. Así que cuando hay ese nivel de falta de comunicación y de distanciamiento y evitación, eso es sumamente doloroso. Eso ofende en gran manera porque es un nivel de rechazo y de menosprecio. Así que eso pudiera ser también un momento en que uno pudiera considerar la separación. Y tercero, cuando nos damos cuenta de que lo que está ocurriendo en la dinámica de la relación de pareja está afectando a los niños.
sí, los niños tienen que ser considerados dentro de estos procesos. ¿Qué está pasando con los chicos? Con demasiada frecuencia, uno escucha parejas en los procesos de terapia que te dicen, mira, si mis hijos me están diciendo que porque yo no acabo de salir de la relación, mis hijos me preguntan que por qué yo sigo aquí, mis hijos dicen que ya están locos por... O sea, cuando ya los hijos están diciendo, nosotros no toleramos el ambiente de la relación de pareja, pues ya es también momento de considerar si la separación es viable. Ahora, ¿cómo nos separamos? Como regla general, y vuelvo a insistir, aquí no estamos hablando en relaciones donde hay violencia física ni amenaza a la seguridad, ¿ok? Como regla general, yo suelo insistirle a la gente que la separación no debe darse como parte de un impulso en medio de una situación. Por ejemplo, discutimos, me monté en el carro y me fui. Y mi cónyuge piensa que pues me fui a bajar las tensiones, pero cuando llegó la noche, pues resulta que yo no llegué. No volvió. Exacto. Wow. Y empiezan a llamarme y a textearme, y entonces cuando por fin me da la gana de contestar, digo, mira, me fui para casa de mis papás. ¿Cómo? O sea, no haga una separación de manera impulsiva en medio de un exabrupto, sin comunicar que esto es lo que usted va a hacer. No al estilo escapista. No. O mago. No. ¿Por qué? Porque luego, cuando vamos entonces a trabajar en la expectativa de restaurar, reconstruir esa relación, dejaste sembrado un ambiente de inseguridad con respecto a la permanencia de la relación. De inseguridad con respecto al compromiso que tú tienes con esa relación. Y entonces la gente se queda como, pero ven acá, ¿y cuánto yo puedo confiar que de veras o esta no, en la próxima no agarra las cosas y se desaparece? Y yo llego a casa y me encuentro que hay media mudanza hecha. Sí, porque lo convierte como un estilo ya de vida. Exacto, así que... Me voy hoy, mañana me quedo. Si en un momento dado hay que separarse, y las separaciones pueden ser parte de un proceso de restauración de la relación, pues tenemos que hablarlo, ¿ok? Tenemos que planificarlo. Doctora, ¿se sabe, o sea, si la mayor cantidad de parejas que deciden separarse un tiempo para restaurar lo logran? Mira, o la mayor cantidad de ellas que se separan finalmente se divorcian. Yo no conozco estadísticas en ese particular, pero sí te puedo hablar que en mi experiencia, las parejas que se separan sin mediar un proceso terapéutico, esa separación es la antesala al divorcio. Ok. Las separaciones, para que puedan tener alguna expectativa de funcionar al servicio de la restauración de la relación, tienen que estar acompañadas de un proceso terapéutico. Muy bien. ¿Ok? Así que necesitamos asistencia terapéutica para trabajar la separación, para decidirla. Sí, o sea, en la oficina de su psicólogo, de su consejero matrimonial o de su pastor, se toma la decisión. Mira, pues vamos a hacer algo, nos vamos a separar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién se va de la casa? Hay que explorar cuáles son los recursos. O sea, nadie se debe ir a vivir debajo del puente. Eso es importante. ¿Quién se va de la casa? ¿Quién es el que tiene los recursos? Bueno, pues yo me puedo ir para casa de mis papás, tú no tienes a dónde ir, pues entonces yo mejor me muevo, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo se va a dar esa separación? ¿Cuáles son los términos de la separación? O sea, ¿cómo se va a dar la relación entre ellos estando separados? ¿Cómo van a compartir? ¿Con qué frecuencia lo van a hacer? Si va a haber o no va a haber intimidad sexual entre ellos a lo largo de la separación. O sea, son muchos detalles que, dependiendo de la naturaleza del problema que la pareja tenga, la respuesta a cada una de estas preguntas es distinta, ¿ok? Y entonces es importante que trabajemos un plan de recuperación para que podamos ver con claridad cuáles son los cambios que necesitamos observar y por cuánto tiempo necesitamos sostener esos cambios para poder decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya podemos reanudar la convivencia.
En ocasiones incluso negociamos la convivencia en un proceso gradual. Por ejemplo, decimos, pues mira, vamos a hacer algo. En el proceso de la contienda en la relación, hubo mucha dificultad con los niños se afectaron mucho. Vamos a hacer algo. Vamos a trabajar un proceso en donde los niños los fines de semana se puedan ir con los abuelos o con los tíos. Y entonces, en el fin de semana, los padres se juntan. Y entonces tienen una convivencia de fin de semana para poder experimentar, ¿no? Hacer el experimento. Déjame ver cómo les va esto. Vamos a coger un fin de semana largo. Vamos a sacar a los chicos de la casa. Vamos a juntar a la pareja y vamos a ver cómo les va. Para no tener a los chicos en medio del experimento. Oye, porque si no les va bien. Ajá. Nunca esta separación es dentro de la misma casa. Mira, las separaciones dentro de la misma casa. Digo, muchos viven así. Muchos viven de esa manera, sí. Muchos viven de esa manera y por años. Ajá. Las separaciones dentro de una misma casa, como regla general, no resuelven nada, sino hay un proceso terapéutico. Y lo que hacen es que afectan a los chicos. Oye, los chicos están viendo esto. Uh-huh. En la mayoría de los casos no hay habitaciones suficientes para que, digamos, papá o mamá se vaya del cuarto matrimonial y tenga otra habitación donde pueda dormir. Así que lo que ocurre habitualmente en estas separaciones dentro de la misma casa es que papá o mamá se convierte en el huésped de uno de los chicos. Se mete a dormir en el cuarto de uno de los chicos. ¿Ok? Y eso afecta muchísimo. Y entonces estás restándole privacidad a ese chico, estás haciendo unas alianzas con ese chico, estás cambiando roles en la vida de ese chico. Oye, ese chico no es tu marido. Ni es tu hermanito. Ni es tu hermanito. ¿Ok? Así que de veras, de verdad, esta cosa de irse a hacer el roommate de uno de los hijos, como regla general no produce buenos resultados. Y ellos sufren también, los hijos. A veces uno pasa por alto, ¿verdad?, las opiniones de ellos, y ellos se están preguntando, pero ¿qué pasa aquí? Porque papi y mami, a los hijos les gusta ver a papi y a mami juntos. Sí, o sea, para los hijos es un elemento de estabilidad en el desarrollo psicológico, ver la estabilidad en la relación de los padres. Si la relación de los padres es inestable, usted está creando un entorno de inestabilidad para el desarrollo psicológico de sus hijos. ¿Ok? Entonces, esta cosa de que la gente dice, no, lo que pasa es que tú no te puedes quedar en la relación por amor a los hijos. Sí, esa es una razón importante para uno quedarse en la relación. Usted tiene que considerar, en el momento en que usted tiene hijos, usted tiene que considerar el bienestar de sus hijos para la toma de cualquier decisión suya, de todas. O sea, a ver si entiendo bien. O sea, que sí es válido que una persona diga, me voy a quedar aquí y voy a intentar esto por mis hijos. Sí, o decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a separarnos porque esto está afectando a los hijos. Sí, el criterio de qué pueda estar pasando con los hijos, cuál pueda ser el impacto sobre ellos, es un elemento importante. A mi entender, el más importante. Okay. A mi entender, el más importante. Mire, si sus hijos no son la razón para usted tomar una decisión, ¿qué cosa puede ser entonces una Exacto. Lo que pasa es que se escucha como un consejo común por ahí en la calle, que la gente dice, los hijos no amarran a nadie y un día se van a ir y te van a dejar solo, así que usted toma la decisión por usted. Eso se oye mucho por ahí. No, eso suena de manera cultural. Ajá. Todos los días por ahí. Sí. El problema es que de verdad, si lo haces de esa manera, si tomas decisiones en la vida sin considerar a tus hijos, de verdad estás profetizando que un día te van a dejar solo. Porque, óyeme, porque el día que ya tú estés envejecido y necesites que tus hijos se sacrifiquen por ti y te atiendan, pues, ¿qué modelaje tú les diste? De veras, tú les enseñaste el modelo de una persona que se queda ahí, se sacrifica, hace cambios y echa el resto por amor a ellos. No, tú le enseñaste que primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo tomo decisiones por mí y para mí. Así que yo arranco a correr el día que estés envejecido y necesites a tus hijos. Si tú huiste
irresponsablemente de una relación, bueno, pues esperen la misericordia de Dios a ver si esos hijos de veras deciden, independientemente de lo que tú hiciste y el modelaje que les diste, ellos deciden que te van a cuidar. ¿Okay? Ay, ay, ay. Sí, ouch. Sí, sí. ¿Ok? Si nosotros pretendemos que vamos a abandonar a nuestros hijos y nos vamos a ir a buscar nuestro curso en la vida sin considerarlos a ellos, y después el día que yo esté viejito, ellos van a estar todos pendientes de mí, ellos me van a cuidar, ellos me van a atender. No, señores. ¿Quién fue el que dijo todo lo que el hombre siembra, eso también segará? También segará. Okay, o sea, eso salió de la boca de nuestro Señor. Ajá. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Qué pasa cuando una de las dos partes se niega a la separación y dice, no, vamos a arreglar esto aquí nosotros juntos? ¿Por qué te vas a ir? No te puedes ir. Por eso no lo acepto. Por eso es que es importante el elemento terapéutico, ese mediador, porque no necesariamente ambas partes van a poder llegar a acuerdos. Óyeme, precisamente por eso es que necesitan separarse, porque no logran llegar a acuerdos, no logran entenderse, no tienen comunicación efectiva. Por eso es que es indispensable tener ese mediador profesional que pueda manejar estos issues de la pareja y que los lleve a esta toma de decisiones. Mira, sí, vamos a separarnos, vamos a explorar una separación por tanto tiempo, vamos a establecer estos indicadores de cambio, vamos a evaluar los indicadores de cambio de esta manera, vamos a hacer un proceso transitorio en donde podamos garantizar la relación con el cónyuge, podamos garantizar la relación con los niños, de manera que usted mejore las probabilidades de que esa separación no termine en el divorcio, sino que los lleve a un proceso de restauración. Se recomienda que esos niños también vayan a terapia en ese proceso de separación, ¿verdad? Eso es correcto. Excelente, que a veces los dejamos a ellos. Sí. También vamos a decidir esto sin ningún tipo de ayuda y los niños pues en el camino se enteran. Exacto. ¿Qué pasa si una de las partes se queja de que el otro se está quejando tarde? O sea, por ejemplo, ahora te quieres separar porque ahora no te gusta que yo grite un chispito y te quejas 20 años después. O sea, ha aguantado todo este tiempo y ahora es que te molesta. Eso es muy común. Eso es muy común. Eso es muy común. Hay gente que piensa que la solución a los problemas es callarse la boca y tolerar. El problema es que la tolerancia se acaba. Mire, la paciencia se agota. Sí, mire. Si usted tiene una gotera en el techo, pues usted podrá poner un cubo un par de meses. Pero tarde o temprano usted tiene que tomar la decisión de reparar esa filtración, porque es que, óyeme, se van a podrir las varillas, se va a deteriorar el cemento, va a llegar el momento en que ya usted va a tener que cambiar el techo completo. ¿Okay? Así que no se haga de la vista larga. No piense que solo callándose la boca, haciendo buche, esperando, ¿verdad?, a que mañana sea un día mejor, pues ya los problemas se resuelven solitos y automáticamente. A los problemas hay que meterle mano, hay que mirarlos de frente, y cuando nosotros nos damos cuenta de que no estamos logrando una solución efectiva, para eso existen las personas que nos pueden ayudar. Así que considere, si de veras usted siente que ya la convivencia con su cónyuge es insostenible y los hijos están clamando que aquí tiene que pasar algo porque ya ellos no lo soportan, busque ayuda y discuta con su profesional de servicios de salud mental o de servicios a la familia. Definitivo. Discuta con ellos la posibilidad de trabajar una separación estructurada, terapéutica, que pueda corregir, reparar los problemas que hay en la relación. Excelente. Tremendo. Wow, ¿qué tema este? Sí, claro que sí. Y definitivamente, mira, hay cosas que mientras más uno las alarga, peor es el escenario. Si se trabaja con tiempo y con la ayuda profesional, pues probablemente hay salvación para ese matrimonio. Sí, claro que sí la hay. Claro, así que si la gente quiere repasar las herramientas brindadas hoy a través de la doctora Angie González, puede ver nuevamente nuestro Facebook Live. Eso queda grabadito en la página de Nueva Vida. ¿Y cómo las personas la consiguen? Seguimos en la iglesia. Eso es así. Seguimos en la iglesia. Eso seguimos los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia Catacumba 2 de Bayamón. Eso es en la avenida Los Millones en Bayamón. Y para servicios psicológicos, usted me envía un mensajito en el 787-613-5908.
5908 para servicio psicológico. Excelente. Doctora Angie González, gracias. Muchas gracias. Vamos a poner